Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Radiotecnologías, de la clase de Introducción a Imagenología con el máster Juan Calderón. Y el día de hoy le venimos a presentar una breve introducción de lo que es la calidad de la imagen en mamografía digital. El procedimiento de mamografía utiliza rayos X de dosis baja para ver y detectar cambios en el tejido del seno. Los senos de una mujer están compuestos de tejido glandular y conductos, grasa, tejido conectivo y vasos sanguíneos. Si detecta un cambio en el tejido del seno, como un bulto o masa, o si tiene 40 años como mínimo, el médico puede programarle una mamografía. Un técnico comenzará colocándole uno de sus senos entre dos placas especiales. Las placas comprimirán el seno hasta aplanarlo, para que la cámara pueda obtener una imagen clara de su tejido. Es posible que sienta alguna molestia durante la compresión, pero solo durará algunos segundos. Luego, este procedimiento se repetirá en el otro seno. Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama durante su vida. Los rasgos característicos del cáncer de mama son las masas, especialmente las que tienen bordes irregulares, grupos de microcalcificaciones y distorsiones estructurales de las geometrías mamarias. En cuanto a la formación de la imagen en mamografía, los detectores de pantalla película para mamografía son excelentes dispositivos de captura de imagen. Además, la película sirve como dispositivo de expresión y soporte de almacenamiento. Los sistemas de imagen mamográfico están especialmente diseñados para ofrecer una gran flexibilidad en la ubicación del paciente, un dispositivo integral de compresión, una rejilla de cociente bajo, AS y un tubo de rayos X con microfoco. La mama requiere una técnica radiológica altamente especializada. Sus tejidos presentan muy poca diferencia de atenuación a las de radiación. Esto se debe a que las estructuras de muy pequeño tamaño tienen densidades similares. Ambas circunstancias obligan a realizar un buen control de la comprensión, chasis, películas y pantallas reforzadoras. La dispersión Compton predomina en los tejidos blandos, por tanto, la absorción diferencial dentro de los tejidos blandos es mínima. Para maximizar el efecto fotoeléctrico y por tanto mejorar la absorción diferencial, se deben utilizar kVp bajos. Energías bajas de rayos X proporcionan una mejor atenuación diferencial entre los tejidos. En esta presentación tenemos una gráfica del número atómico efectivo total calculado de tejido mamario sano y tejido mamario tumoral maligno, en la cual podemos observar una pequeña diferencia en el número atómico efectivo total. Esta gráfica representa el número atómico efectivo calculado para el efecto fotoeléctrico de tejido mamario sano y tejido mamario tumoral maligno. Muestra que los procesos microscópicos responsables de las diferencias observadas entre estos tejidos es el efecto fotoeléctrico. Los efectos observados se deben al rango de energías considerado de los fotones, en el cual el proceso fotoeléctrico posee mayor probabilidad de ocurrir y a la concentración de elementos pesados. El número atómico efectivo calculado para la dispersión Compton de tejido mamario sano y tejido mamario tumoral maligno muestra que el proceso Compton no es relevante en la diferenciación de estos tejidos para las condiciones establecidas. Esto es previsible y se explica mediante la dependencia funcional del citado proceso respecto al rango de energía y número atómico. Podemos observar en esta tabla comparativa de números atómicos efectivos parciales y totales calculados para la energía de 30 keV. Podemos observar que el efecto fotoeléctrico es el que más prevalece, tanto para el tejido mamario sano como para el tejido mamario maligno. Los tubos de rayos X en mamografía están fabricados con dianas de tungsteno, molibdeno o rodio. Podemos ver en el primer espectro de emisión de rayos X para un tubo de rayos X con dianas de tungsteno y filtro de 0.5 milímetros de aluminio funcionando a 30 kVp. En el segundo espectro de emisión de rayos X para un tubo de rayos X con diana de rodio y filtro de rodio de 50 milímetros operando a 28 kVp. El tercer espectro de emisión de rayos X es para un tubo de rayos X con diana de molibdeno y filtro de molibdeno de 30 milímetros funcionando a 26 kVp. El tamaño del punto focal
es una característica importante de los tubos de rayos X en mamografía. Debido a la gran demanda de resolución espacial, formar imágenes de microcalcificaciones requiere puntos focales pequeños. Normalmente, los tubos de rayos X en mamografía utilizan puntos focales de entre 0.3 y 0.1 milímetros de diámetro. Cuando el tubo de rayos X se inclina dentro de su cubierta, el punto focal eficaz es pequeño. La intensidad de los rayos X es más uniforme y se pueden tomar imágenes del tejido próximo a la pared torácica. Con los bajos kbp utilizados en mamografía, es importante que la ventana del tubo de rayos X no atenúe demasiado el haz de rayos X. Por tanto, los tubos de rayos X diseñados para mamografía tienen una ventana de berilio con un número atómico de 4. Tenemos en el primer espectro de emisión de rayos X para un tubo de rayos X con diana de tungsteno y filtro de molibdeno y rodio. En la imagen A tenemos el espectro de emisión sin filtro de los rayos X del molibdeno. En la B tenemos la probabilidad de absorción de rayos X con filtro de molibdeno. En el espectro C es cuando una diana de molibdeno es filtrada con molibdeno. Vemos que la radiación de frenado se suprime y aumenta la emisión de los rayos X característicos. La utilización del efecto talón en mamografía es útil porque al posicionar el cátodo hacia la pared torácica se produce una densidad óptica más uniforme. El efecto talón es importante para la mamografía. La forma cónica de las mamas requiere que la intensidad cerca de la pared torácica sea mayor que la del lado del pezón para intentar asegurar una exposición uniforme al receptor de imágenes. La compresión es importante en muchos aspectos de la radiología convencional, pero es especialmente relevante en la mamografía. Una fuerte compresión ofrece numerosas ventajas. Una mama comprimida tiene un grueso más uniforme y por tanto la densidad óptica de la imagen también es más uniforme. La compresión mejora la resolución espacial y la resolución de contraste, además de reducir la dosis a la paciente. Vemos en la primera imagen es una mama sin compresión. En la segunda imagen es una OID reducida para una mejor resolución espacial. La tercera imagen en un menor grosor de la mama, menor dispersión, lo que significa mejor resolución de contraste. En la cuarta es un menor grosor de contraste, lo que significa una menor dosis a la paciente. Las rejillas se utilizan habitualmente en mamografía, aunque el contraste de la imagen mamográfica es elevado debido al bajo kbp utilizado, se puede mejorar. Las frecuencias de rejillas de 40 líneas por centímetro son habituales. El uso de rejillas no afecta a la resolución espacial, pero aumenta la dosis al paciente. Tenemos una imagen que es una rejilla celular de alta transmisión diseñada específicamente para mamografía. Los fotocronómetros en mamografía están diseñados para medir no solo la intensidad de los rayos X en el receptor de imagen, sino también la calidad de estos. Estos se denominan dispositivos de control de la exposición automáticos y están situados después del receptor de imagen para minimizar la distancia del receptor de imagen al objeto y así mejorar la resolución espacial. Y el objetivo final al usar consistentemente un equipo de mamografía con película pantalla es lograr la mejor calidad de imagen manteniendo la dosis a la mama tan baja como sea razonablemente alcanzable.